Saludamos hasta ahora al presidente de la República de Colombia, el doctor Iván Duque. Señor presidente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la FM. Muy buenos días. Luis Carlos, de nuevo muy buenos días para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia de la FM. ¿Qué significa esto de ampliar la cuarentena? ¿Estamos dando un paso hacia adelante? ¿Estamos dando un paso para atrás? ¿Qué significa esto? Empecemos por el contexto y el concepto general. El aislamiento preventivo obligatorio, Luis Carlos. Nosotros fuimos tomando medidas en la medida que íbamos evaluando el comportamiento, primero lo que era una epidemia, después lo que se convirtió en una pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud. Y todas las medidas que usted ha visto que Colombia ha adoptado, primero tuvieron una gradualidad en el endurecimiento, que empezamos desde temas como limitar eventos, cierres de fronteras, restricciones aéreas, cierres de aeropuertos, no universidades, no colegios, restricción o aislamiento preventivo obligatorio de mayores de 70 años y después aislamiento preventivo obligatorio de carácter nacional. Y en la medida que nosotros hemos ido también analizando con el grupo de expertos el comportamiento de la pandemia en el país, hemos también tomado decisiones donde se van recuperando actividades productivas. En primer lugar, el aislamiento preventivo obligatorio que nosotros teníamos definido hasta el 13 de abril, usted recordará, tenía también varios sectores operando con protocolos, con medidas. Después nosotros fuimos muy claros que al extenderlo al 27 de abril también entrarían otras actividades, también con protocolos. Y ahora lo que nosotros decimos es que el concepto de aislamiento preventivo obligatorio se mantiene y lo que estamos haciendo es extendiendo su vigencia inicialmente hasta el 11 de mayo, donde vamos haciendo revisiones y dándole también cabida a otros sectores para que recuperen vida productiva. Y por supuesto, Luis Carlos, nunca hemos descartado que si llegásemos a tener algún efecto negativo o algún crecimiento que nos preocupe a nosotros frente a la capacidad del sistema de salud, inmediatamente también tendremos que endurecer medidas. Pero seguimos ahora avanzando con la premisa del aislamiento preventivo obligatorio, pero ir llevando una recuperación paulatina, responsable y certera de sectores que son importantes para el país en la medida que también se va avanzando con los debidos protocolos. Presidente, mucha gente se siente decepcionada hoy. Dice, caramba, extendieron la cuarentena. Pero esto depende desde donde uno lo mire, ¿no? Porque unos podrían decir, extendieron la cuarentena y otros podrían decir, hombre, se están empezando a dar pasos de bebé hacia la normalización de la economía. La posición de la normalización de la economía es como lo han venido haciendo en Estados Unidos. Sí, estamos cerrados y vamos a avanzar de a poquitos. Pero desde la perspectiva que muchos lo entendieron anoche cuando lo escucharon fue, caramba, la expectativa era otra. ¿Cómo vemos esto? ¿Cuál es la manera correcta de ver esto? La Organización Mundial de la Salud nos decía, mire, vea, dígame usted cómo está frente a casos positivos en el volumen de pruebas que se hagan en un día. Y nosotros hemos estado por debajo del 10%, a diferencia de otros países. Cuando miramos muertes por millón de habitantes, también Colombia luce mucho mejor que otros países. Cuando miramos el número de casos por millón de habitantes, en fin, hay varios indicadores que nos muestran que vamos por una buena senda, pero lo cierto, Luis Carlos, es que aquí nadie puede cantar victoria. Ayer, por ejemplo, salió un reporte muy interesante de uno de los centros académicos más destacados de los Estados Unidos y decía, bueno, ¿cuáles son los países que han tomado, digamos, las mejores decisiones? Y ellos encontraban tres características. La primera, países que decretaron cuarentenas entre la semana 2 y la semana 3. Así fue el caso nuestro. Después dijeron, países que después de la semana 3 decretaron cuarentenas de un mes o más. Y ahí vamos. Y entonces, en esto donde todos los días estamos descubriendo, nosotros tenemos que partir de una base. Esta no es una discusión entre abrir y cerrar. Esta no es una discusión entre libertad y encierro. Esta lo que es una conversación de colaboración colectiva donde tenemos que ser capaces de recuperar vida productiva, no vida social, y al mismo tiempo proteger vidas y salvar y proteger el sistema de salud para que no colapse. Y así es como nosotros venimos avanzando. Y si usted se da cuenta, Luis Carlos, aquí hemos tenido un sentido de inteligencia colaborativa. Primero, en el aislamiento preventivo obligatorio que fue al 13 de abril, tuvimos sectores muy importantes funcionando
Y aún con esos sectores funcionando, nosotros fuimos también cumpliendo metas desde el punto de vista epidemiológico. Ahora viene el segundo ciclo, que se extiende hasta el 27 de abril. El comportamiento que llevamos hasta el momento con unos sectores adicionales también nos permite a nosotros tener algo de optimismo. Y ahora lo que estamos diciendo es que del 27 al 11 de mayo nosotros vamos a darle cabida a dos sectores también muy importantes, como es el de la construcción y el sector manufacturero, obviamente con respectivos protocolos, y en la medida que veamos progreso, yo creo que podemos ir retomando otras actividades productivas. Si vemos algún retroceso, también tendremos que endurecer medidas, pero el principio general, Luis Carlos, es aquí ninguno de nosotros puede partir de la base que después de las cuarentenas el mundo va a ser el mismo que teníamos hace 2 o 3 meses. No vamos a volver a estadios, a conciertos, no vamos a poder estar en fiestas, vamos a tener muchísimas restricciones. ¿Por qué? Porque mientras no se desarrolle una vacuna, nosotros tenemos que mantener distanciamiento social como un principio general. ¿Para qué? Para proteger vidas y proteger la salud. Y ese es uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado la humanidad. Y sobre todo quizás será el momento más difícil que enfrentemos nosotros en nuestra generación, Luis Carlos. Pero justamente hoy tenemos que darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Esto es una pandemia que ha traído una crisis del petróleo, una crisis de los mercados internacionales, una crisis del turismo, una crisis de la demanda agregada, una crisis de empleo, una crisis de conectividad, una crisis de transporte, y así lo está viendo el mundo. Sí. Y nuestro reto como Colombia es poder transitar en medio de una situación que tiene enormes incertidumbres, porque además todos los días se descubren cosas nuevas sobre este virus. En medio de esa incertidumbre, navegar con paso firme, y eso es lo que hemos hecho y tratado de hacer este tiempo. Presidente, entonces, como para ir ajustando las expectativas de todos los colombianos, y esto es importante, después del 11 tampoco es que vamos a salir corriendo. Es que ya nadie ha hablado de eso, Luis Carlos, y yo he sido muy prudente en hacer esas menciones, porque muchas personas decían, bueno, listo, después de la cuarentena, entonces nos vamos para la finca. No, aquí no estamos en momentos de paseos, ni estamos en ese momento con actitudes vacacionales. Otras personas dicen, bueno, después de la cuarentena, entonces volvemos a los conciertos, a los teatros, la vida vuelve a la normalidad. Tampoco es cierto. Tenemos que irnos adaptando a un virus que es peligrosísimo, a un virus que contagia mucho más a los jóvenes, que es letal con los mayores de 70 años, a un virus que mientras no aparezca una vacuna va a estar ahí. Ahora, no podemos dejarnos derrotar del virus, ni podemos dejar que el virus nos doblegue, pero sí lo que tenemos que garantizar todos es que en nuestra disciplina individual, en nuestra disciplina social, en nuestra inteligencia colaborativa, seamos capaces de adaptarnos a esto. Por eso he dicho, el principio general es nosotros tendremos que seguir haciendo todo el teletrabajo posible. Y mire que usted mismo lo vive. Usted todos los días está a las 5 de la mañana, 4:30 con su equipo arrancando la producción, y usted está en su casa, otra gente está en su casa, otras personas están en la cabina, y se ha ido avanzando sin que usted vea afectada su productividad. Otras personas tendrán, los que están en cabina allá ayudándonos a hacer esta transmisión, que tener tapabocas, guantes, el distanciamiento necesario. Eso es adaptación. Y yo creo que la sociedad va en ese proceso, y yo quiero también decirlo, por ejemplo, hay mucha expectativa, no en Colombia, en el mundo entero, sobre cómo se van dando esas recuperaciones de actividad productiva. Usted lo ve en Estados Unidos, usted lo ve en Europa. Hay países que ya han empezado a hacer esa recuperación. España empezó, Alemania empezó, pero lo que no queremos es retroceder frente a muchas cosas que puedan ser hoy ganancias. Y para hacerlo, pues se requiere tener una gran capacidad de monitoreo, y así como digo, en la medida que avanzamos positivamente podemos dar pasos adicionales. Si vemos retrocesos, también tendremos que tomar decisiones que endurezcan los controles para proteger la vida y la salud. Pero el mensaje de esperanza, Luis Carlos, sí, no es que nos quedemos aquí encerrados todos hasta que aparezca una vacuna, pero sí que en estos momentos que son críticos frente al crecimiento de la pandemia en el mundo, en Latinoamérica y en nuestro país, que nosotros los pasos que demos, los demos con un sentido de seguridad. Y yo creo que el paso que estamos dando, abriendo 2 sectores más
que son importantes, o más que utilizar la palabra y retomando actividad productiva, estos dos sectores, en la medida que cumplan los protocolos, van dando orientaciones, guías e inspiración a otros sectores para que hagan lo propio. Y como gobierno estamos también en esa idea, pero siempre teniendo como premisa, Luis Carlos, la protección de la vida y la salud. Presidente, y se junta a esta hora Noticias RCN, estamos en transmisión especial con Noticias RCN, con la FM y también con la República. Presidente, en el mundo pareciera haber tres caminos frente a lo que se tiene que hacer o lo que se está haciendo. Uno, que es, digamos, el más duro de todos, el más complejo de todos, y es mayores de 70 y personas con enfermedades preexistentes no pueden salir. De ahí para adelante, todo el mundo para afuera y nos damos la bendición y que pase lo que pase. Ese es más o menos el caso Brasil. Número dos, el que está buscando hacer Alemania, el que hizo Corea del Sur, que es un modelo dependiente a el testeo, ¿no? Entonces, la gente que tiene los anticuerpos puede salir a la calle a trabajar y la que no, pues esperemos a que le resolvamos el problema. Y la número tres es parecida a la que tiene Estados Unidos y que más o menos se vislumbra en Colombia, que es la de vamos a ir lento, vamos a ir abriendo, dependiendo de lo que está pasando, y si toca retroceder, retrocedemos. ¿Está bien catalogar a Colombia en ese grupo y descartar los dos anteriores para lo que está en nuestro país? Yo tengo una categoría distinta, que es la que se llama todas las anteriores, porque en esto todos tenemos que combinar esfuerzos. Y si usted se da cuenta, nosotros hemos ido tomando decisiones graduales para recuperar vida productiva, pero lo hemos venido haciendo primero basado todo en la ciencia, basado en la información que nos dan los expertos. Pero adicionalmente, Luis Carlos, tenemos una emergencia sanitaria que va hasta finales de mayo, inicialmente. ¿Y qué es lo que yo he dicho? Que aún bajo el principio de aislamiento preventivo obligatorio, aún manteniendo ese aislamiento preventivo obligatorio con gradualidad en vida productiva, nosotros tenemos unos lineamientos que son ¿cuáles? Uno, usted me lo escuchó la semana pasada, que las fronteras permanecerán cerradas durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Dos, que nosotros tendremos todos los vuelos internacionales cerrados durante la vigencia de la emergencia sanitaria, con las excepciones del transporte de carga y lo que corresponde a situaciones de carácter humanitario. Tres, nosotros hemos dicho que tanto las terminales de transporte como los aeropuertos nacionales permanecerán cerrados durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Es claro, con las excepciones que están reconocidas para situaciones humanitarias, de servicios esenciales del Estado, etcétera. Nosotros hemos dicho también con mucha claridad que debemos avanzar en el mayor teletrabajo posible. Hemos dicho también que los sistemas de transporte masivo no deberían tener una ocupación que exceda el 35%. Hemos dicho también que los mayores de 70 años deben permanecer en sus casas hasta el final de la emergencia sanitaria. Hemos dicho que los jóvenes no estén en universidades ni en colegios o los niños en colegios y en jardines hasta el final de la emergencia sanitaria. Hemos dicho también con mucha claridad que tenemos que ir estableciendo todos los protocolos para los distintos sectores, primero los que ya estaban en la recuperación de la vida productiva y los que están avanzando también en recuperación de la vida productiva. Ahí también tenemos que seguir profundizando todos los días protocolos. Y la otra cosa que es muy importante es siempre tener a disposición en la lectura del comportamiento de la epidemia, en la medida que haya avances, uno puede ir retomando otras actividades, en la medida que haya retrocesos también endurecerlos. Esos son los criterios y si usted se da cuenta, al evaluar, por ejemplo, el número de muertes por millón de habitantes y lo mira en un contexto de cómo se comporta en el tiempo, en el momento en el que estamos, en el día en el que estamos, desde el famoso caso cero, comparado con otros países, usted se da cuenta que nuestra curva en ese sentido, pues es una curva que se ha venido comportando de manera positiva, no para cantar victoria, sino para que nos demos cuenta que debemos avanzar y no retroceder en ninguno de estos logros. Lo propio cuando nosotros miramos niveles de hospitalización
o uso de unidades de cuidado intensivo, también todo esto nos sirve a nosotros para guiar nuestro comportamiento, Luis Carlos. Y obviamente esta es una conversación que la está teniendo el mundo entero y frente a la cual hay muchos debates. Usted lo ha visto en Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, 4 gobernadores ya dijeron que iban a abrir playas, sí, que iban a abrir pequeños comercios, que iban a abrir peluquerías, que iban a abrir servicios deportivos, por ejemplo, como el de los boliches o para ir a jugar bolos. Sí. Todo este tipo de cosas que son muy controversiales, usted sabe que son parte del debate que hay allá, mientras hay otros estados como California o como Nueva York que están también manteniendo los aislamientos por un periodo mucho más prolongado y con restricciones mucho más severas. Esta es una discusión que no es fácil, pero es una discusión que no se debe dar en el plano ni de la política, ni de las ventoleras, ni de las opiniones, sino que se vaya analizando con criterios epidemiológicos y teniendo como premisa que se puede ir recuperando vida productiva más no vida social en la medida en que también tengamos una mayor disciplina individual y colectiva y en la medida que tengamos mejores protocolos en los distintos sectores. Presidente, a ver, ayuda entonces a hacer este ejercicio, una derivada a la inversa. ¿Qué se puede hacer ahora? Mejor, ¿qué se va a poder hacer el 11 del 27 en adelante, del 27 hasta el 11, que no se puede hacer del 27 para atrás? Luis Carlos, vuelvo a la consideración. ¿Qué no se ha podido hacer en aislamiento preventivo? Número 1, no hay eventos. Y esos eventos se van a restringir durante toda la vigencia de la emergencia sanitaria. Nosotros no hemos tenido aeropuertos abiertos y se mantendrán cerrados durante toda la emergencia sanitaria. Nosotros no hemos tenido transporte intermunicipal y se mantendrá también cerrado durante la vigencia de la emergencia. ¿Quiénes han podido recuperar vida productiva? Los sectores que han sido definidos que pueden estar en actividad. Usted ha visto que han estado los servicios de salud, por lo menos vigentes hasta hoy, seguirán vigentes durante la emergencia sanitaria y después. Usted ha visto que también hemos tenido sectores de servicios públicos, de servicios esenciales, de servicios funerarios, la fuerza pública. Usted ha visto que tenemos la cadena de abastecimiento que también cubre desde la producción rural hasta la comercialización en góndolas en muchas de las ciudades. Después nosotros dimos un paso adicional, obras, hay obras que se están desarrollando. También nosotros dijimos que puede haber actividad industrial que sea para producir en nuestro país implementos necesarios para enfrentar el COVID-19. Ahora estamos diciendo que puede entrar el sector de la construcción a partir del 27 con unas consideraciones muy puntuales. Hemos dicho también que puede entrar el sector manufacturero, que es un sector que también tiene distintas manifestaciones, también con sus protocolos. Y nosotros de aquí al 11, del 27 al 11, estaremos también evaluando en la medida que avancemos positivamente. Después del 11 podremos ver otros sectores, pero el principio general es seguir operando bajo un criterio de aislamiento preventivo, porque es lo que nos permite a nosotros hacer no solamente un gran nivel de control de la mano con las autoridades locales, sino también una gran pedagogía ciudadana. Y esto lo digo porque aquí no podemos partir de la base de lo que algunos llaman el Big Bang, es decir, se acabó ya la cuarentena, salgamos todos a la calle como si no hubiera pasado nada o como si el coronavirus fuera un huracán que ya pasó y ya no lo tenemos ahí. No, el coronavirus va a estar y seguirá estando en Colombia y en el mundo mientras no aparezca una vacuna, pero lo que ya tendremos nosotros, por un lado, es el fortalecimiento de muchas capacidades, por otro lado, mucha mejor información. Tercero, nosotros también, como usted bien lo decía, esperamos seguir aumentando la capacidad de pruebas, también la capacidad de trazabilidad, también la capacidad de aislamiento en casa o en otras locaciones y, por supuesto, que nosotros también tengamos una capacidad ampliada en el sistema de salud. Eso nos va a permitir a nosotros también ir monitoreando, ir regulando y saber a partir de qué porcentaje podemos tener algunas luces de alerta que nos impliquen o endurecer medidas o tomar inclusive algunas un poco más drásticas o casi que volver a apretar algunas, pero lo hacemos con un criterio, primero, de ir recuperando vida productiva y frente a lo que usted me decía, que a las preguntas cotidianas, ¿puedo después irme, después del aislamiento preventivo,
irme a una fiesta de 15 años, no se van a poder hacer esos eventos. Matrimonios, no se van a poder hacer esos eventos. Discotecas, desafortunadamente no las vamos a tener abiertas. Bares, no los vamos a tener abiertos. Estadios, no los vamos a tener abiertos. Eventos multitudinarios, no los vamos a tener abiertos. Y necesitamos mantener unas prácticas de distanciamiento en nuestro comportamiento, en el trabajo, cuando vamos al supermercado, cuando vamos al cajero, el uso del tapabocas, las normas de higiene, y esa es la discusión que está teniendo el mundo, y yo creo que en eso tenemos que ser muy claros. Ir haciendo recuperación gradual, pero hacerla siempre sobre la premisa de que lo que queremos es recuperar vida productiva más no vida social para protegernos nosotros. Presidente, una pregunta recurrente y vamos a ir evacuando lo básico. Aeropuertos por ahora no. No, por ahora nosotros no vamos a abrir ni aeropuertos internacionales ni vuelos internacionales, salvo los de carga y también algunas consideraciones de carácter humanitario. Y los aeropuertos nacionales no van a estar abiertos durante la emergencia sanitaria, pero a mí me parece importante que usted me haga esa pregunta por lo siguiente, porque muchas personas en la discusión, y es una discusión que uno la tiene que tomar siempre con mucha tranquilidad, dicen es que el culpable del coronavirus en Colombia es el aeropuerto, son los aeropuertos. Sí, eso lo dijo Claudia López. Esto es una pandemia mundial. Esto está golpeando al mundo entero. Estados Unidos tiene más de 40,000 personas que han fallecido. Yo no he visto los datos de hoy, pero ayer teníamos más de 40,000 en los Estados Unidos. Y yo no veo a nadie diciendo que el culpable es el aeropuerto John F. Kennedy, o el aeropuerto de Miami, o el aeropuerto de Atlanta, o el aeropuerto de New Jersey. Estamos hablando de una pandemia. Que nosotros debemos tomar medidas para contener nuevos casos importados, es verdad. Pero cuando las pandemias se esparcen, lo que las hace peligrosas es la velocidad con la que se esparcen. Mire, hace 100 años, cuando estábamos viviendo la famosa fiebre española, y uno lo ve en los libros de historia, en esa época no había aeropuertos, Luis Carlos, o sea que no teníamos aeropuertos internacionales. Colombia era un país absolutamente cerrado. Teníamos a Bogotá y al altiplano cundiboyacense, no solamente a más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar, sino además con unas complejidades logísticas tremendas. Y aún así, tuvimos fiebre española en Boyacá y Cundinamarca cuando uno lee todos los libros de epidemiología o lo que los expertos han escrito al respecto. Las pandemias lamentablemente son pandemias y en este caso, cuando tenemos una pandemia donde el 80% de los portadores son asintomáticos, pues lo hace más complejo. Aún así, fuimos el primer país de América Latina en adoptar preguntas para las personas que venían de países que tenían casos COVID. Introdujimos y fuimos el primer país de América Latina en introducir no solamente preguntas que debían quedar en un registro migratorio, sino adicionalmente introducir medidas como el control de temperatura. Eso le permite a usted, si hay alguien que tenga fiebre, pues detectarlo y darle una orientación. Pero cuando usted tiene tantas personas que son asintomáticas, pues es muy complejo. Entonces yo creo que hay que salir de la discusión de echarle la culpa al aeropuerto y pasar a una discusión donde entendamos que esto es una pandemia y que una de las medidas que se han tomado recurrentemente en el mundo, que nosotros la tomamos también oportunamente, fue el cerrar el ingreso de extranjeros. Fíjese que Estados Unidos tomó la decisión ayer, un mes después de que la tomó Colombia. Nosotros restringimos el ingreso de extranjeros, permitimos el ingreso de nacionales un tiempo más y después también con una consideración, y es que había muchas personas que no estaban cumpliendo a cabalidad con ese aislamiento preventivo obligatorio que salía después de llegar al país. Tomamos la decisión de cerrar todos los vuelos internacionales para no asumir más ese riesgo, porque este país no tiene la posibilidad de ponerle un policía a cada persona que llegue, y aún así hemos fortalecido también los sistemas de trazabilidad, de control y el desarrollo de aplicaciones. Pero a la pregunta que usted me hace, ¿permanecerán cerrados? Sí, permanecerán cerrados durante la emergencia sanitaria, pero me parecía importante también dar este contexto. Claro. Presidente, usted está hablando, estoy viendo mensajes en Instagram, estoy viendo mensajes en Twitter, y mucha de la preocupación de la gente es, hombre, presidente, no vamos a aguantar encerrados. Las empresas se están quebrando, la gente se está quedando sin comer, toca pagar arriendos, toca pagar servicios de luz. O sea, no hay cómo, presidente. Realmente se está acabando la plata de todos. ¿Qué hacemos, presidente? Carlos, yo soy el primero que he reflexionado sobre eso, lo dije desde el primer momento.
Es que nosotros no estamos tomando medidas de aislamiento preventivo obligatorio por gusto, por alegría. Nosotros tenemos es que primero partir de la base que a nosotros como sociedad nos toca enfrentar dos situaciones. Por un lado, aplanar la curva de la pandemia y por otro lado, evitar que los estragos de la pandemia lo que hagan es una amplia propagación de la pobreza y del desempleo. Inclusive, si usted se da cuenta, muchas de las medidas que nosotros hemos adoptado y procurado adoptar tienen primero una línea, trasegar por una situación tan compleja, pero garantizando que los sectores más vulnerables tengan algún nivel de ingreso que les permita sortear la tempestad. Por eso usted ve que hemos llegado a cerca de 10 millones de hogares a través de los distintos programas sociales. Por eso usted se da cuenta que hemos también venido tomando decisiones para aliviar la carga en los servicios públicos en los estratos 1, 2, 3 y 4. Por eso usted se da cuenta que hemos permitido el retiro parcial de cesantías para personas que hayan visto afectados sus ingresos sin tener que ser cesantes. Por eso usted ve que hemos fortalecido y hemos acelerado el sistema de protección al cesante a través de las cajas de compensación. Por eso usted ve también la urgencia que hemos tratado de acelerar todos los días para que puedan llegar los créditos con garantía del 90% de la nación para financiar las nóminas de las MIPYMES, que por cierto, creo que ahí falta todavía muchísimo más compromiso y anoche estuve supervisando también con el superintendente financiero de cómo se abrieron las líneas desde la semana pasada y yo espero que esta semana sigan creciendo porque ahí necesitamos también una actitud colaborativa por parte de los bancos que con una garantía del 90% no tienen excusa para no hacerlo. Sí. Abrimos las líneas también para independientes. Es decir, estamos tratando de cubrir todos los frentes. Obviamente sabemos que este no es un país que tenga los bolsillos profundos que tienen las naciones más ricas, pero cuando usted mira inclusive el tamaño de los programas, donde están las líneas de garantizadas, los programas sociales, los otros beneficios, lo nuestro puede estar superando hoy el 8 puntos del PIB, que es de los más altos que tenemos en América Latina. Y nosotros, por supuesto, seguiremos, como lo dije también anoche, durante la vigencia de la emergencia sanitaria, acelerando esos programas sociales. Y yo vuelvo y lo digo, Luis Carlos, esto es un llamado también a la solidaridad colectiva. Esto es un llamado a la colaboración colectiva y a la generosidad. Aquí nadie puede hablar ni actuar con egoísmos, porque ese egoísmo es el peor enemigo en esta situación. Y yo soy consciente que hay muchas personas que tienen la preocupación y dicen, quiero salir. Claro, pero nosotros también tenemos que pensar en la salud y en la vida de esas personas también. Y yo creo que en la medida que nosotros estamos extendiendo el concepto del aislamiento preventivo, pero le vamos dando un reinicio de vida productiva a sectores que son importantes, que son empleadores, con buenos protocolos, vamos moviéndonos en la dirección correcta. A mí me preocupa mucho, y en eso también lo hablé con la Organización Mundial de la Salud, que un retorno a la vida productiva, a la topa tolondra, acelerado, sin todas las medidas, lo que puede llevar es en cuestión de 2 semanas tengamos colapsado el sistema de salud. Y por eso creo que nosotros venimos obrando, no solamente con el criterio técnico y de los expertos de monitorear cómo se comporta el virus en Colombia, sino que también lo vamos acompañando de un retorno a la vida productiva en sectores que son intensivos desde el punto de vista laboral, pero lo estamos haciendo con responsabilidad. Presidente, y muchas personas del comercio, interrumpirlo. sobre todo, Luis Carlos, Permítame interrumpirlo. Presidente, pero entonces el comercio, ¿qué va a pasar? Yo quiero también darles una luz de esperanza a ellos. Y he venido hablando también con varios de sus dirigentes. Hablé con el doctor Cabal, el presidente de FENALCO. He hablado también con algunos de los comerciantes del centro de la ciudad, de Bogotá. Y les he dicho, miren, aquí debemos ir avanzando con los protocolos. Ya entra el sector de manufactura y está entrando el sector de la construcción. Ellos tienen unos protocolos muy buenos. Vayamos nosotros mirando cómo vamos adoptando otros protocolos en el comercio. Pero esos protocolos nos pueden llevar a que también, inclusive en el sector del comercio, vayamos teniendo recuperación paulatina sobre la base de que lo que hagamos en las próximas 2 semanas sea exitoso. Hasta ahora yo podría decir, Luis Carlos, que lo que hemos consolidado como país tiene cosas muy positivas y en la medida que lo mantengamos positivo podremos dar pasos firmes, porque yo lo que no quiero es que nosotros digamos, no, listo, abramos, como dicen algunos, que usan la palabra es abrir y cerrar, simplificando la conversación. No, aquí se trata de, si nosotros le damos a todo el mundo la posibilidad de salir y no tenemos todos los controles y no tenemos la disciplina colectiva y no tenemos el control de higiene y no vamos avanzando paulatinamente, de pronto lo que tenemos que hacer es una cuarentena otra vez muy, muy drástica en cuestión de días.
Y yo creo que nosotros, bajo el principio de aislamiento preventivo, vamos manejando esa gradualidad Presidente, con paso firme y paso seguro. estamos saludando también a nuestros compañeros de La Cariñosa en RCN. Presidente, eh, aquí también, de nuevo, haciendo eco, y esta es más bien una entrevista que le está haciendo la gente y no necesariamente yo estoy transmitiendo lo que estoy leyendo y lo que la gente dice. Presidente, ¿en qué momento usted le va a dar un tate quieto a los bancos? Porque una cosa es lo que usted dice, y otra cosa es lo que la teoría establece, y otra cosa es lo que los protocolos establecen para darle liquidez a la economía, y usted como nadie lo entiende muy bien. Y otra cosa es lo que está pasando en la realidad. Para que un banco le preste a un empresario, pues toca demostrar liquidez, caja, propiedades, etcétera. Esa gente no necesita la plata. La que necesita la plata es la que no tiene precisamente nada de eso y que vive en el día a día. ¿Cómo realmente hacer o que los bancos presten la plata o encontrar un mecanismo que no sean los bancos para entregarle plata a esas empresitas que se están quebrando? Luis Carlos, me alegra que usted me haga la pregunta y se la voy a contestar y desagregar con muchísima claridad. En primer lugar, yo siempre he sido enemigo de que satanicemos sectores, pero siempre he tenido claro que los sectores, y más aún en circunstancias como estas, tienen que actuar con un gran sentido de colaboración y un gran sentido de responsabilidad. Muchas personas me decían es que los dueños de los bancos, hablemos de los bancos por un instante. Los bancos en un 10% le pertenecen quizás a sus dueños, a sus accionistas. Y en un 90%, esos bancos trabajan con la plata de los ahorradores, con la suya, con la mía, con la de nuestros familiares, con la de nuestros conocidos, con la de los ciudadanos. Y en todos los bancos siempre dicen que en los momentos de crisis, ellos normalmente se tornan más conservadores frente al riesgo para no exponer los ahorros de la gente. Ese es el argumento que usted lo ve tradicional en los bancos. Pero en estas circunstancias, y también pensando en los ahorradores y pensando en el riesgo, pero pensando en esas microempresas que necesitan también recursos para pagar sus nóminas en el marco de la emergencia, lo que hemos dicho nosotros como gobierno es, mire, tranquilos, nosotros ponemos el 90% de la garantía. Es decir, que de cada 100 pesos que usted le preste a esas personas, en el 90% aquí estamos nosotros como Estado para responder en caso de que no puedan cumplir. Esa es una garantía no solamente supremamente alta, sino que además quita cualquier argumento de ser conservadores frente a la concentración de riesgos, porque estamos hablando de atender una emergencia. Ahora, y yo lo debo decir, que nosotros como gobierno tuvimos una elección, sí la tuvimos. Inicialmente habíamos hablado de una garantía del 50, no fue atractiva. Después dijimos del 60, no fue atractiva. Y después terminamos llegando al 90%. Y en ese sentido, sí, nosotros podemos entender que leímos una circunstancia donde teníamos que asumir un mayor nivel de riesgo, pero ya está asumida. Y así como nosotros lo dijimos la semana pasada, a partir del anuncio de esa garantía y a partir de la capitalización del Fondo Nacional de Garantías, que hoy tiene todos los protocolos y que tiene toda la capacidad institucional para avanzar, lo que necesitamos esta semana, Luis Carlos, es que los bancos también bajo esa línea de garantía empiecen a irrigar los recursos a esas personas que tanto lo necesiten y actúen además con velocidad y con sentido de colaboración y con sentido de patriotismo. Y el mensaje ahí es muy claro. Pero además voy a decirle una cosa. En estos momentos es cuando necesitamos que la ciudadanía pueda sentirse también respaldada para acceder a esos recursos. Y mucho más cuando tenemos garantías tan altas. Pero yo no voy a permitir, como presidente de la República, que aquí haya instituciones que quieran actuar como vampiros en momentos donde necesitamos un sentido de responsabilidad. Aquí nadie está invitando a que los bancos sean irresponsables, aquí nadie está invitando a que los bancos pongan en riesgo el ahorro de los ciudadanos,
aquí estamos actuando todos con un sentido de responsabilidad y creo que nosotros tenemos una garantía muy amplia y que da tranquilidad. Y mal haría yo en generalizar. Aquí lo que necesitamos es que ya quienes están acudiendo a esa línea de garantías esta semana avancen, aceleren y lleguen y comuniquen. Y también le he pedido al superintendente financiero que tenga el ojo abierto y que donde vea actitudes de algunos que quieran ser vampiros, es decir, tratar de sacarle provecho a la crisis, que aplique ahí todas las medidas regulatorias posibles. Yo creo que el mensaje ahí es claro. Sin satanizar sectores, con una garantía del 90% para financiar esas nóminas de las MIPYMES, no hay pretexto para no hacerlo. Y entendemos también la prudencia que deben tener los análisis de riesgo, pero también necesitamos conciliarlos con la velocidad, Luis Carlos, de atender a muchos de esos negocios. Y también, por supuesto, nosotros hemos querido a través de Banco Agrario abrir más líneas, hemos ya abierto varias. Queremos también a través de Bancoldex aumentar más capacidades y también que algunas de nuestras instituciones puedan de manera responsable y bien diseñada atender sobre todo esa cadena de abastecimiento que es muy importante y que pueda conciliar el llegar a la cadena integrando a los pequeños, a los medianos y a los grandes productores. Presidente, y entiendo muy bien el análisis que usted hace, que los bancos, que los ahorros de los colombianos, pero presidente, mire, los bancos el año pasado hicieron 13 billones de pesos y nadie de los ahorradores terminó recibiendo ese dinero más allá de las tasas que les prometieron. ¿Por qué las ganancias para los bancos son solo para los bancos y en el momento de apretarse son solamente para los empresarios que se necesitan apretar? O sea, yo se lo digo reconociendo lo que usted dice es lo correcto, pero pasado a la vida real, presidente, discúlpeme, pasado a la vida real, la gente mire, yo no está soy supremamente afectada, apologista presidente. de sectores ni enemigo de sectores. Yo creo en un principio que está contenido en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 333, Luis Carlos, que habla de la responsabilidad social, o mejor aún, de la finalidad social de las empresas. Todas las empresas deben tener un sentido de responsabilidad social y tienen un sentido de aporte a la sociedad. Yo por eso creo que al haber nosotros puesto garantías del 90% para financiar nóminas a las MIPYMES, no hay pretextos para no acelerar esas líneas. Creo que esa es la frase más importante, más allá de la explicación que le he dado, porque sin duda todos los bancos en cualquier lugar del mundo tienen la responsabilidad de proteger los ahorros de sus ahorradores. Y esos ahorros de sus ahorradores también están sujetos a cómo se componen los riesgos. Pero cuando el Estado está diciendo que asume el 90% de la garantía de un crédito, ahí no hay pretextos para no lanzar esas líneas de crédito con agresividad. Profesor Fernando Quijano, director del Diario de la República. Señor presidente, amanecimos, o más bien nos acostamos ayer con precios negativos del petróleo, lo cual le cambia absolutamente todos los números fiscales y lo obligan a dos cosas, o a endeudarse o a hacer una reforma tributaria. Explíquenos a nosotros, por supuesto, y a los colombianos, cómo va a ser su movida de fichas. Fernando, a mí me gusta, yo lo leo a usted por las mañanas, siempre leo La República muy juiciosamente. Y le he leído también los editoriales. Claro, el mundo está viviendo una situación de precios del petróleo, el mundo entero. No es Colombia, no son mis fichas, no son las fichas de Iván Duque, son las fichas de la economía mundial. Es decir, estamos viviendo la mayor crisis de precios del petróleo en la historia. Esa magnitud del choque de demanda no se había visto nunca. Y aún haciendo acuerdos de reducción de producción entre los países de la OPEP. Y usted se da cuenta que la proyección de precios es una proyección de futuros del WTI. Entonces, claramente hay que poner eso en la perspectiva. Lo segundo, y lo dije la semana pasada, este no es momento para adentrarse en reformas tributarias. ¿Para ponerle impuestos a quién? A las empresas, como lo hicieron tantas veces en este país, cada vez que se caían los precios del petróleo, le pasaban la factura al sector productivo y entonces eso llevaba a crecimientos que eran pueriles y anodinos. Después
dijeron entonces gravemos a las personas naturales que hoy están también afectadas y a las microempresas ni hablar. Este no es momento para adentrarse en reformas tributarias, porque cuando uno entra en estos ciclos de afectación económica, usted le grava más a quienes están produciendo, pues sencillamente deprime más la economía. Ahora, me parece también importante, doctor Fernando, usted que sigue también las perspectivas internacionales. El año pasado Colombia cerró con un gran crecimiento, comparado con otros países de América Latina, así a muchos no les guste. Por encima del promedio regional, por encima del promedio mundial, por encima del promedio de la OCDE. Y tuvimos un primer bimestre de este año que, como lo registraba el DANE, tuvimos crecimientos por encima del 4 en febrero, crecimiento bueno en enero. Y la expectativa que tiene, por ejemplo, el Banco Mundial es que nuestra economía se pueda contraer 2% este año. Hay otros que dicen el 2.4%. Y aún así, comparativamente con América Latina, somos quizás de los países con un impacto en términos de crecimiento menos pronunciado. ¿Y eso es por qué? Porque se valoran los fundamentos que tiene Colombia. Cuando usted ve además las salidas que hemos hecho al mercado, en el marco además de este aislamiento preventivo obligatorio, hemos tenido demanda por nuestros bonos que exceden 2 o 3 veces el monto emitido. Y además lo hemos hecho a tasas que son de 50 puntos básicas por encima de la del Banco Central. No solamente buena, sino que hay una demostración de confianza. Entonces, yo creo que lo más importante en este momento, doctor Fernando, es que nosotros sorteemos bien la situación de la pandemia, que es una situación que no tiene precedentes. Muchas personas dicen, pero las calificadoras de riesgo, miren, las calificadoras de riesgo hoy sí que tienen poco trabajo, porque esto es un tema generalizado en el mundo. Y esta situación que vive Colombia la están viviendo las economías más grandes del mundo. ¿Y qué van a tener que hacer? Van a tener que acudir a endeudamiento y van a tener que acudir a programas contracíclicos, como lo dijo de manera unánime la Comisión de la Regla Fiscal. Entonces nosotros, nuestra primera tarea es transitar por medio de en medio de esta tempestad, mantener los esquemas de protección, tener la capacidad también de hacer inversión contracíclica en el país para que la economía no se afecte más. Y también, así como estamos buscando la gran unidad de nuestro país para enfrentar la pandemia, también tendremos que salir de aquí con un gran sentimiento de unidad para hacer esa gran reactivación de largo plazo. E inclusive aprovecho para decirle que esos analistas, tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial, como de la CEPAL, como los que inclusive tienen los grandes bancos de inversión a nivel mundial, vaticinan un 2021 para Colombia positivo, porque ven que los fundamentos que tiene nuestro país pueden darle una rápida recuperación después de los efectos negativos de esta pandemia. Señor presidente, no hay dos caminos y hay que ser muy concreto en el tema. No hay otro camino que endeudarse, porque usted ya en diferentes escenarios y en diferentes alocuciones ha descartado hacer una reforma tributaria. Entonces, ¿cómo será el proceso de endeudamiento? Ya lo ha visto, doctor Fernando. Cuando usted ve, primero nosotros hicimos un endeudamiento inteligente cuando tomamos ingresos a partir del 2040 prestados de los fondos de ahorro que tenían entes territoriales que no estaban rentando lo suficiente para ellos y que nosotros sobre los flujos proyectados a partir del 2040 tomamos esos recursos prestados y que se van a pagar a una mejor tasa de lo que estaban, porque antes estaban colocados en bonos del Tesoro de los Estados Unidos administrados por los bancos. Hoy nosotros vamos a pagarlo con un poco más. Y se permite no solamente tener ese financiamiento sin afectar las finanzas territoriales y tener ese financiamiento para poder ejecutar ahora. Y fuera de eso, se han tomado también otras medidas que son importantes. Nosotros hemos seguido saliendo al mercado de deuda. Hemos tenido también una decisión unánime de la Comisión de la Regla Fiscal que nos da a nosotros una mayor capacidad, no solamente de endeudamiento, sino una mayor capacidad contracíclica. Por supuesto, esto tendrá efectos en un mayor déficit, pero también tenemos claro que al hacerlo dentro de la institucionalidad económica y hacerlo además multiplicando herramientas para darle liquidez a la economía, como ha sido también la posibilidad de que el Banco Central compre deuda corporativa, algo que han hecho los bancos centrales que se han distinguido por sus acciones integrales en el mundo, y adicionalmente con el programa que tenemos ahora de inversiones forzosas, donde se puede también financiar la nación. Todo esto nos permite a nosotros buscar las herramientas para sortear la dificultad.
Claro, usted dirá, ¿y después cómo van a hacer para ordenar las finanzas públicas? Las tendremos que ordenar. Pero en este momento nuestra primera responsabilidad es salir adelante en una situación absolutamente extraordinaria. Y por eso es donde que se pifian muchos analistas y muchos editorialistas en el mundo, porque quieren evaluar esta situación como si tuviera parangón. Esta no es la situación del 29, esta no es la situación de 1980, esta no es la situación del 2008. Porque aquí lo que tenemos es una pandemia con choque de oferta, con choque de materias primas, con choque comercial. Entonces aquí toca pensar con mucha creatividad y tener en cuenta que podemos tener programas contracíclicos efectivos, que podemos tener programas de mayor endeudamiento, que podemos tener programas de alguna expansión en el déficit para sortear el cortísimo plazo, el corto plazo, y también tener las herramientas de recuperación de mediano plazo que también van a empezar por recuperar niveles de crecimiento. Si usted no recupera niveles de crecimiento, pues será más difícil. Y este país venía con un crecimiento muy positivo hasta el momento en que llegó la pandemia y nosotros tenemos claro que una vez sorteamos esta dificultad, esos principios, esas premisas y esa solidez que le ha permitido a Colombia ser visto como un lugar atractivo para la inversión, esperamos recuperarla rápidamente. Señor presidente, muy buenos días. Le saluda Azuri Chamá. Le cambio un poco de tema. ¿Cómo está la comunicación con gobernadores y alcaldes? Y le pregunto concretamente, por ejemplo, ¿usted habla por teléfono con Claudia López, con Daniel Quintero, con Jorge Iván Ospina, por ejemplo? Yo mantengo buena comunicación con los alcaldes y gobernadores. Entre otras cosas, Azuri, porque cuando uno es presidente de la República, uno trabaja para todos los colombianos. Y a mí me interesa el éxito de las gestiones de los gobernantes locales. Yo he tenido varias reuniones con la alcaldesa de Bogotá sobre múltiples temas. Hemos trabajado el tema del proyecto Metro. Hemos trabajado el tema de las troncales abastecedoras del proyecto Metro. Hemos tenido reuniones donde hemos abordado preocupaciones frente a esta pandemia. La semana pasada tuvimos una reunión bien importante. Con Daniel Quintero también tengo una muy buena comunicación frente a los proyectos que son estratégicos de él y también frente a la manera como atendemos esta pandemia. Y quiero además reconocerle los excelentes resultados, tanto a él como al gobernador Aníbal Gaviria, que ha tenido el departamento y la ciudad de Medellín. Usted mira el comportamiento de mortalidad de la pandemia en Antioquia de Medellín y es realmente interesante, inclusive cuando usted hace las comparaciones por millón de habitantes y haga la contrapaís, usted se va a dar cuenta que vienen haciendo también un trabajo irrelevante, un trabajo además integrado. Con el alcalde Jorge Iván Ospina también he hablado. Él tiene una ventaja, es un hombre conocedor de la salud pública, se formó en eso, fue mi compañero en el Senado de la República. Y yo se lo he dicho, nuestro deseo es ayudarle. Él tenía unas preocupaciones con respecto a una concentración de migrantes. Le pedí al equipo de Migración Colombia que estuviera apoyándolo. Sabemos que los retos son muy grandes para todos. Con los gobernadores también mantengo comunicación, con muchos. Y entiendo además las dificultades que esto trae para ellos, para sus planes de desarrollo, pero aquí tenemos que pensar todos con un criterio nacional, con un criterio patriótico, y aquí no hay una disgregación. Aquí lo que tenemos es que todos trabajar con un solo criterio y es que Colombia pueda pasar esta tempestad y pasarla con el menor número de muertos posible, pasarla además protegiendo la salud, evitando que colapse el sistema de salud y también manteniendo la resiliencia económica y social de Colombia. Señor presidente, le saluda Santiago Ángel y para alivianar un conversación, pues es que usted recibió una carta la semana pasada de Jorge Enrique Vélez, que es el presidente de la DIMAYOR, una propuesta muy clara para de alguna forma poder reactivar el fútbol colombiano, las ligas colombianas, pero a puerta cerrada, como se ha venido debatiendo, por ejemplo, en Inglaterra. Pero al mismo tiempo, ayer usted anunció que para cuidar la salud mental de los ciudadanos se va a permitir el deporte de forma únicamente individual y en casos puntuales y con protocolos muy estrictos. Los colombianos vamos a poder ver, los amantes del fútbol, de alguna forma durante esta crisis, de nuevo fútbol en la televisión a puerta cerrada, o eso está definitivamente descartado. Mire, no, yo creo, y perdóneme que, como dirían algunos, chicané. Yo creo que no, Colombia no ha tenido un presidente más futbolero que yo. Me encanta, tengo gran pasión.
he podido participar en muchos programas. Durante mis años en el Banco Interamericano de Desarrollo he trabajado intensamente con programas de FIFA. Adicionalmente construí una buena amistad con Gianni Infantino. Propuse a Colombia para el Mundial Femenino del 2023. Logramos consolidar que nosotros tuviéramos esa Copa América con Argentina, que por cierto la postergamos un año. Logramos la final para nuestro país. Creé además el Ministerio del Deporte, que fue una promesa de campaña. Le hemos dado recursos al deporte. Todo lo que yo pueda hacer por el deporte, lo haré. Pero hablemos también con responsabilidad. Yo recuerdo cuando nosotros declaramos la emergencia sanitaria, mi primera aproximación era buscar cómo de pronto, para mantener la atención de la ciudadanía en el deporte, se pudiera jugar a puerta cerrada. Y en aquel momento, la misma DIMAYOR dijo que no. Y yo, a partir de ese momento, estuve también analizando con el ministro Lucena lo que se va conociendo en el mundo y lo que van diciendo los expertos. Explíqueme cómo puede tener uno un torneo garantizando que más de 20 equipos, ningún jugador tenga coronavirus. Explíqueme cómo uno garantiza que además de los jugadores, el cuerpo técnico, que además de eso, todo el equipo de soporte, los kinesiólogos, los aguateros, el equipo de transporte, que ninguno tenga coronavirus. Es muy difícil. Pero adicionalmente, lo que yo le he escuchado también a los expertos de las ligas de Europa es que cuando usted entra a una cancha de juego y usted tiene a 22 personas haciendo deporte de alto rendimiento, jadeando con unas pulsaciones elevadísimas, usted se da cuenta con que ya el nivel de distanciamiento tiene que ser mucho más grande. Porque si bien el coronavirus se puede mover en espacios de 2 metros o menos, en deporte de alto rendimiento, usted la distancia la debería tener por lo menos del doble. Y eso, por supuesto, hace impracticable una disciplina como el fútbol. Entonces, seamos realistas. Nosotros, por más que le diga a uno la DIMAYOR que este camino es posible, yo tengo que privilegiar la salud, yo tengo que privilegiar la salud de los jugadores. Y por eso yo escuché la semana pasada a una de las personas responsables de tomar la decisión en Italia ser muy clara. No hay condiciones para garantizarle a los jugadores que ninguno va a estar protegido en un entorno de canchas abiertas. Ahora, eso nos lleva a la otra situación, que es la situación de los clubes, la situación económica de los clubes y demás. Y por supuesto yo le he pedido al ministro Ernesto Lucena que los escuche, porque a nosotros también nos interesa pues ver qué tipo de salidas de manera sostenible se pueden dar frente a una disciplina que queremos todos los colombianos y donde también tenemos que evaluar la situación corporativa, la situación de funcionamiento y demás, y por supuesto también la situación de los jugadores. Pero sería irresponsable de mi parte decir que nosotros vamos a volver al fútbol a puerta cerrada cuando hoy no hay condiciones, y no he visto el primer campeonato que se atreva a decir que está totalmente garantizada la salud de los jugadores. Y eso a mí me parece importante porque no hay un protocolo hoy funcional para el fútbol. Nadie puede jugar fútbol con tapabocas. Y tenemos además otra realidad, que es la que le acabo de expresar. El nivel de sudoración, el nivel de pulsaciones, el jadeo, las salivas, todo lo que se mueve en una cancha de fútbol, pues ciertamente representan riesgos también para la salud. Es triste decirlo, porque ¿qué más quisiéramos todos que poder, aunque fuera en este momento, disfrutar de nuestros jugadores y de nuestros equipos a puerta cerrada y recuperar parte de esas cosas que están en nuestra cotidianidad y que nos hacen vibrar con emoción? Pero yo soy muy claro, lo que hemos venido analizando con el ministro Lucena, con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, no es viable, no es viable. Presidente. Y quiero decir también otra cosa. Sí. Cuando hemos tomado la decisión de que en el marco del aislamiento preventivo obligatorio se puedan hacer prácticas deportivas individuales, ahí también necesitamos una gran responsabilidad, pero es por salud mental. Que haya personas que puedan trotar o caminar en un radio, obviamente con toda la distancia, con todas las precauciones. Eso también es positivo, se está dando en el mundo, hay países que han ido tomando esa decisión y nosotros, por supuesto, también queremos avanzar en eso con responsabilidad. Y me gustaría inclusive sugerir, Luis Carlos,
que si tienen a bien llamar al ministro Lucena o al ministro Sí. Fernando Ruiz lo hagan, porque creo que también es una de las cosas importantes que viene con esta nueva etapa de aislamiento preventivo. Presidente, sé que tiene que irse y no quisiera despedirme sin tocar 3 puntos rápidamente. Muchas personas que lo están escuchando en este momento por Instagram, por Facebook, por Twitter, dicen, presidente, ayúdenos con los impuestos. Es que a las empresas les siguen llegando los impuestos para que paguen. ¿Y con qué van a pagar, presidente? Luis Carlos, usted se dio cuenta que la semana pasada en el espacio a las 6 de la tarde invité al director de la DIAN, al doctor Romero Tarazona. Y el doctor Romero Tarazona fue muy claro, número uno, en que se podían buscar acuerdos, sobre todo para muchos de los que están en situaciones de dificultad, para poder extender los plazos y buscar esquemas de pagos. Por otro lado, había muchas personas naturales o personas jurídicas que tenían saldos a favor de devoluciones de IVA o de renta para que estas se pudieran tramitar con celeridad, de manera que también tuvieran algunos alivios en el flujo de caja. Pero yo también quiero ser claro con esto, usted me lo decía ahorita, usted utilizaba el ejemplo de los bancos. Si es que los bancos ganaron tanto el año pasado, muy bien, es que el impuesto de renta que se paga este año es frente a lo que se ganó el año pasado, no frente a lo que se ganó este año. Entonces yo creo que también hay unos que son pudientes, que cerraron el año 2019 con unas utilidades importantes y esas utilidades tienen que estar en algún lado provisionadas y me parece que lo responsable, si fueron rentas que se causaron en el 2019, pues las paguen en el 2020, que es cuando se paga la renta del 2019. Y eso me parece también que es un sentido de responsabilidad. Claro, hay algunas personas que la están pasando supremamente mal y por eso para eso mismo buscamos esos acuerdos y hubo una clara determinación de parte de la DIAN de ayudar en esos casos. Pero también cuando hay algunos, que los hay, y sobre todo grandes contribuyentes, porque también digamos las cosas como son, Luis Carlos, el 70 o el 80% del impuesto de renta que se recauda en Colombia lo generan 3.000 empresas, 4.000 empresas. Y muchas de ellas cerraron el año 2019 con grandes utilidades y lo que les corresponde en el 2020 es pagar el impuesto de renta con respecto a lo que ganaron en el 2019. Entonces, yo creo que eso también es bueno precisarlo. ¿Y las pymes, presidente? En el caso de las pymes, ahí es donde hemos hablado de esos casos puntuales y a eso se refirió también el director de la DIAN. Hay algunas que tendrán dificultades y que han tenido dificultades, por eso lo que se quiere buscar es acuerdos de pagos con ellos, ayudar a facilitar. Muchas pymes tenían también saldos a favor de devoluciones de IVA para que puedan tenerlas. Es decir, yo creo que aquí hemos tratado de buscar todas las soluciones y buscar todas las soluciones también sobre la base, Luis Carlos, que en la medida de que haya menos personas pagando impuestos, pues en esa medida también se afecta la caja de la nación, en esa medida también se afectan los ingresos de la nación y los ingresos de la nación también son justamente para atender con esas garantías del 90% a las microempresas, para atender a las familias más vulnerables. Por eso aquí hablo de la responsabilidad compartida, de la colaboración inteligente, porque aquí cualquiera que quiera enfrentar la situación con el egoísmo de su situación personal, lo que termina también es afectando una consideración general. Por eso aquí, entre todos, tenemos que salir adelante y es la única manera como podremos enfrentar esta situación, que no tiene precedente histórico, es apelando al mayor nivel de conciencia, de colaboración y de disciplina. Mucha gente fuera del país lo está escuchando en este momento. Me hablan de colombianos varados en Nueva York que estaban de turistas y no tienen cómo devolverse. Me hablan colombianos en otros lugares del mundo que quieren devolverse. Estaban por cualquier circunstancia fuera del país y ahora no tienen cómo vivir y quieren regresar a su país. ¿Qué tienen que hacer, presidente? ¿Cómo responderles? A ver, primero, Luis Carlos, partamos de la base que una de las grandes críticas que a mí se me hizo en su momento era permitir que los colombianos regresaran a Colombia. Cuando nosotros empezamos a endurecer los controles migratorios, prohibimos la entrada de extranjeros, mantuve el ingreso de nacionales porque ese es un periodo mucho más prolongado que el que lo hicieron los países de América Latina. Y la verdad me sentí muy complacido de poderle ayudar a esos colombianos a retornar. Y muchos de ellos, todos tenían que someterse a aislamiento preventivo obligatorio. Tristemente muchos de ellos incumplieron. Y nosotros, ante la situación de prevenir que llegaran importaciones del virus,
tomamos una decisión muy clara y fue cerrar el transporte aéreo internacional de pasajeros durante la vigencia de la emergencia sanitaria. Aún así, también hemos mantenido algunos casos de vuelos humanitarios, también de deportaciones que se han manejado con estrictos protocolos. Pero, Luis Carlos, seamos claros, de aquí a que termine la emergencia sanitaria, nosotros seguiremos manteniendo el más alto nivel de restricción y se irán autorizando, conforme a los protocolos, algunas operaciones de carácter humanitario. Y lo otro es que también en el mundo, nosotros podemos tener más de 4 o 5 millones de colombianos que llevaban viviendo en muchos países del mundo X años y que seguramente también por la situación que trae esta pandemia en cuanto a crisis económica se van a ver afectados en distintos lugares. Pues yo creo que mal haría yo en este momento en decir que nosotros tenemos la posibilidad de garantizar que lleguen 4 o 5 millones de personas, porque eso no es algo que se pueda hacer sin hablar del transporte comercial internacional, y nosotros tenemos claro que tendremos todas las restricciones a ese transporte comercial que sea necesario para proteger la salud y la vida de los colombianos en nuestro territorio. Presidente, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Es usted muy generoso. Sabemos que tiene que atender otras cosas, obviamente, del país. Y creo que no me equivoco si a nombre de la mayoría de los colombianos le decimos que Dios lo bendiga, porque estamos en sus manos los colombianos. Que Dios le dé sabiduría y que esto sea lo menos malo para todos. Y muchas gracias, presidente, muy amable. A usted, Luis Carlos, muchísimas gracias y le agradezco mucho esas palabras. Esta es una situación extraordinaria, nunca antes vista, y nosotros la estamos enfrentando con un sentido patriótico, con disciplina, con un sentido de buscar acertar en todo, de tomar las decisiones basadas en la ciencia, en la epidemiología, en la infectología, de privilegiar la vida y la salud, pero al mismo tiempo también entender que no hay un dilema entre la salud y el desarrollo humano, y el desarrollo social y el desarrollo económico. Por eso queremos en todos los frentes tratar de cubrirlos. No es fácil, no podemos esperar soluciones milagrosas, pero lo que sí es que nosotros estamos buscando como Estado responder al más alto nivel posible a todos los sectores. Yo soy una persona de fe y todos los días le pido a Dios que me ilumine para sufrir, para entender, para ponerme en los zapatos de muchas personas y sobre esa premisa tratar de acertar en las decisiones. Muchísimas gracias, Luis Carlos. Un saludo para ustedes, sus compañeros de la mesa y para toda la audiencia de la FM. Gracias, presidente.